Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con probabilidad de ejercicio número 4. Dados dos sucesos A y B, tales que la probabilidad de A es igual a 0,6, la probabilidad de B es 0,8 y la probabilidad de A condicionado a B es 0,7, nos piden que calculemos la probabilidad de la unión de A unión B y la probabilidad de A intersección B. También nos preguntan que estudiemos si A y B son sucesos independientes. Bueno, antes de empezar a calcular, vamos a repasar un poco las fórmulas que tenemos que saber, ¿vale? La probabilidad de la unión de dos sucesos, ya sabéis que A unión B es lo mismo que B unión A, es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección, ¿de acuerdo? Ahora tenemos la probabilidad de la intersección. También sabemos que la probabilidad de A intersección B es igual que la probabilidad de B intersección A. Sabemos que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero y la probabilidad de B intersección A, que es la misma que A intersección B, es la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Se suele, si queréis por aprenderlo, es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero, pero veis que los papeles del primero y del segundo son completamente simétricos porque A intersección B es lo mismo que B intersección A. De manera que puedo calcular esta y ambos valores son iguales. La probabilidad de A intersección B es la misma que la probabilidad de B intersección A. Y otra fórmula también que es interesante y que se suele utilizar con mucha frecuencia, ya sabéis, es la probabilidad del contrario de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Bueno, pues con esto que conocemos y los datos que conocemos, vamos a ver si somos capaces de calcular fácil probabilidad de A unión B y probabilidad de A intersección B. Bueno, si os dais cuenta, en esta fórmula conocemos la probabilidad de B, que vale 0,8, y la probabilidad de A condicionado a B, que vale 0,7. De manera que si conozco la probabilidad de B y la probabilidad de A condicionado a B, voy a conocer perfectamente la probabilidad de B intersección A. Pero es que la probabilidad de B intersección A es la misma que la de A intersección B, con lo cual la probabilidad de A intersección B la vamos a sacar fácil utilizando estos dos datos, ¿vale? Vuelvo a repetiros, la probabilidad de B intersección A es la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Como conozco esta y conozco esta, voy a conocer la probabilidad de B intersección A, que es la misma que la de A intersección B. Y este dato que aparece aquí lo voy a utilizar para calcular la probabilidad de A unión B, porque la probabilidad de A unión B es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección que la acabo de calcular, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos calculado primero la intersección, a partir de la intersección calculamos la probabilidad de la unión, eso es lo que vamos a hacer. Como decía, la probabilidad de B intersección A es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero, luego la probabilidad de B intersección A es igual a 0,56. Aquí lo tenemos, que como la probabilidad de A intersección B es la misma que la probabilidad de B intersección A, por la propiedad conmutativa de la intersección, ocurre entonces que la probabilidad que nos pedían, que era la de A intersección B, es igual a 0,56. Vamos con la segunda probabilidad que nos pedían, que es la probabilidad de la unión. Recordáis que la probabilidad de A unión B es la misma que la probabilidad de B unión A, y es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. Como sabíamos que la probabilidad de A nos la daban es 0,6, la probabilidad de B también nos la dan es 0,8 y la probabilidad de A intersección B la acabamos de calcular a partir de los datos que conocíamos, que es 0,56, calculamos esa probabilidad y nos quedará exactamente 0,84. Ya tenemos entonces la probabilidad de A intersección B y tenemos la probabilidad de A unión B. Bueno, el tercer apartado nos pedían que estudiáramos si A y B son sucesos independientes. Os recuerdo que dos sucesos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bueno, y tenemos aquí que la probabilidad de A por la probabilidad de B es 0,6 por 0,8. Estas probabilidades nos las daban en el enunciado y 0,6 por 0,8 son 0,48. La probabilidad de A intersección B la acabamos de calcular hace un momento, valía 0,56. Como no se cumple que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, esos sucesos no son independientes. Bueno, un ejercicio relativamente sencillo de operaciones con sucesos y cálculo de probabilidades aplicando las fórmulas de las operaciones con sucesos.
Espero que este vídeo te haya sido útil, muchas gracias por tu like y recuerda que puedes suscribirte a mi canal. Bueno, pues adiós, hasta la próxima, adiós.